Ahora finalmente es el momento de dedicar un video a un emperador que me gusta y odio al mismo tiempo. Raramente he estado tan en conflicto sobre un personaje histórico como lo he estado sobre el famoso emperador Constantino. ¿Pero por qué estoy tan en conflicto? Después de todo, él era Constantino el Grande, el emperador que dio paso al cristianismo, el emperador que fundó Estambul, el emperador que sentaría las bases para un imperio cristiano que duraría 1000 años. ¿Por qué entonces todavía dudo en llamarlo el Grande? ¿Y por qué entonces todavía le guardo rencor de alguna manera? Constantino nació en el año 272 después de Cristo en la gran ciudad de Naissus. Sí, el mismo Naissus que mencionamos en un video anterior, que 171 años después fue saqueado y brutalmente devastado por los hunos. Creció en la época de Diocleciano y su tetrarquía. Ahora había 4 emperadores, 2 emperadores mayores llamados Augustos y 2 emperadores menores llamados Césares o Caisares. El padre de Constantino, Constancio, fue nombrado César en 293 y debía gobernar las provincias más occidentales del enorme imperio romano, que según la tetrarquía, ahora se había dividido en 4 partes. Pero como sabemos, este sistema era inestable y tan pronto como Diocleciano renunció como Augusto en el año 305 después de Cristo, estalló la guerra civil, porque así es como los romanos solían resolver sus problemas. Pero en 306, Constancio murió de una enfermedad dejando a su hijo Constantino como único heredero, a quien en su último deseo antes de morir, declaró que debía ser hecho Augusto. Entonces Constantino fue proclamado emperador del oeste en el año 306 después de Cristo por sus tropas en York. Ahora comandaba los ejércitos romanos más grandes y rápidamente rechazó a los pictos más allá del muro de Adriano, asegurando Reino Unido de esta brutal tribu del norte. Los francos invadieron Galia en 306, lo que provocó que Constantino dejara Reino Unido y rechazara a los francos más allá del Rin. Residía en Augusta Treverorum, la actual Trier, que en ese tiempo era la capital de la parte más occidental del imperio. Hizo construir algunos edificios magníficos en Augusta Treverorum, como baños y una gran basílica que se mantiene en perfectas condiciones incluso hoy en día. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para estar al tanto de videos futuros sobre la última era del Imperio Romano, porque quiero que este sea el canal más detallado en YouTube sobre la caída del Imperio Romano. Y por favor considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. YouTube no es realmente generoso con un tema tan nicho sobre el Imperio Romano tardío, y los ingresos por publicidad de los videos son, como puedes adivinar, realmente bajos. Por lo tanto, para ser sostenible a largo plazo, realmente necesito tu apoyo financiero a través de Patreon o la membresía de YouTube, por mucho que me duela decirlo. Creo que mayoría no te agradecería por apoyar un canal que lleva su nombre. Mientras tanto, en Italia Maxentius había sido proclamado César en 306, y hablé extensamente sobre él y sus grandes proyectos de construcción en Roma en este video aquí. Para fortalecer los lazos con Maxentius, Constantino se casó con Fausta, la hermana de Maxentius, hija del antiguo emperador Senior Maximiano, el padre de Maxentius. Hizo campaña contra los francos en 310, sin involucrarse en los asuntos que rodeaban a Maxentius en Italia, quien logró repeler 2 intentos de Severo y Galerio, quienes intentaron asediar a Maxentius en Roma. Pero ambos ejércitos desertaron en masa a Maxentius debido a la autoridad imperial de su padre Maximiano. Maxentius y su padre realmente no se llevaban bien después de que Maximiano intentó deponer a Maxentius, su propio hijo. Así que Maximiano huyó de Roma a la corte de Constantino en Augusta Treverorum, pero mientras Constantino estaba fuera haciendo campaña contra los francos, Maximiano había organizado una rebelión y reclamado el título de emperador. Pero básicamente nadie lo seguiría ya que todos eran leales a Constantino. Después de enterarse de esta rebelión, Constantino regresó a Galia. Maximiano estaba huyendo pero fue capturado y luego fue llevado al suicidio por Constantino. Aunque Maxentius realmente no se llevaba bien con su padre, aún así se enfureció por la muerte de su padre, culpando a Constantino por su muerte, a pesar de que Maximiano en realidad había iniciado la rebelión contra Constantino. Esto llevó a la famosa ruptura entre Maxentius y Constantino.
Y así Constantino no mucho después marcharía sobre Roma con un ejército de 40.000 fuertes. Según la leyenda, cuando no estaba lejos de Roma, tuvo una visión en la que vio una cruz en el cielo con la inscripción In hoc signo vinces, en este signo conquistarás. Inmediatamente ordenó a todas sus tropas que pintaran el signo Chi Rho en sus escudos. El 28 de octubre del año 312, luego se enfrentaría al ejército de Maxentius en el puente Milviano a las afueras de Roma. Esta batalla merece un video propio. Y como sabemos, Constantino ganó. Aquí ya podríamos presenciar el carácter brutal de Constantino. Hizo buscar el cuerpo de Maxentius, le cortó la cabeza y la ensartó en una lanza, que luego desfilaría por la ciudad al día siguiente en un triunfo romano. Además, llevó a cabo una damnatio memoriae donde se borraron todas las menciones de Maxentius. Nota que todo el tiempo todavía estaba casado con Fausta, hermana de Maxentius, a quien había matado, e hija de Maximiano, quien había sido llevado al suicidio por Constantino. En Roma terminó las enormes construcciones que comenzó Maxentius, especialmente la Basílica de Maxentius, pero también construyó las termas de Constantino y la Basílica de San Pedro. Ahora comenzó a inclinarse cada vez más hacia el cristianismo. En los años siguientes, por supuesto, hubo nuevamente guerra civil, como tan a menudo en el Imperio Romano, y Constantino hizo campaña contra el emperador romano oriental, Licinio. Debemos hablar sobre Licinio y esta guerra civil en otro video, pero Licinio fue derrotado en 324. Constantino prometió a Licinio dejarlo vivir, pero un año después, aún lo hizo matar en 325 debido a acusaciones de conspirar contra Constantino. Curiosamente, la media hermana de Constantino estaba casada con Licinio, lo que muestra nuevamente que no era la persona más amigable. Luego, de vuelta en Roma, después de la derrota de Licinio, cada vez más senadores paganos se volvieron hostiles hacia Constantino porque ahora favorecía abiertamente a los cristianos para cargos de alto rango sobre los paganos. Para ese entonces, Roma seguía siendo abrumadoramente pagana, y por lo tanto, muchos senadores también se oponían a sus actividades de construcción de iglesias. Por lo tanto, se piensa que Constantino fundó Estambul en el sitio de la antigua ciudad griega de Bizancio, con el fin de poder crear una ciudad cristiana, y Roma aún no estaba lista para ser una capital cristiana. Así fue como se fundó Estambul en 324 y se dedicó en 330 cuando oficialmente recibió el nombre de Constantinopla, ciudad de Constantino. Pero también a veces se le llamaba Nova Roma en ese tiempo, la Nueva Roma. Hablé extensamente sobre cómo debió haber lucido Estambul alrededor del 540 después de Cristo en este video aquí, pero haré muchos más videos sobre la historia urbana de esa gran ciudad, y es especialmente interesante cómo Estambul se transformó de ser parcialmente pagana en 324 a completamente cristiana alrededor del 400 después de Cristo. En 326, mientras se construía Estambul, Constantino volvería a mostrar su lado más brutal. Hizo ejecutar a su hijo Crispo y a su esposa Fausta. Las razones de esta atrocidad son desconocidas, aunque las teorías van desde un asunto amoroso hasta otras teorías más extrañas, ciertamente también dignas de una exploración separada. Así que ya vemos aquí por qué estoy tan en conflicto con Constantino. Por un lado, era un emperador y general capaz, pero por otro lado podía ser un asesino despiadado que llevó a Maximiano al suicidio. Hizo desfilar la cabeza de Maxentio por Roma, mató a Licinio con quien estaba casada su propia media hermana, y mató a su propia esposa e hijo. No realmente la forma cristiana de resolver problemas, me atrevo a decir. Y luego también está el asunto de trasladar la base de poder al este. Por un lado, puede verse como un movimiento genial, fortaleciendo el este y creando una nueva capital, que sería la base de un imperio que duraría 1000 años, que sobreviviría al oeste. Pero de nuevo, este cambio hacia el este fue muy en detrimento del oeste. Roma no solo fue abandonada como la antigua capital, sino que Constantino incluso saqueó la ciudad de muchas de sus estatuas y riquezas para adornar su nueva capital en el este. Debilitó el oeste como la base de poder del antiguo imperio mientras fortalecía el este. Fue este mismo cambio hacia el este lo que presagiaría la perdición para el imperio occidental, solo 150 años después. Por supuesto, para el este,
Constantino ciertamente merecía el nombre de El Grande. Puso los cimientos para el Imperio Romano Oriental, que perduraría casi 1000 años más después de que el oeste había caído. Pero para el antiguo oeste pagano, para Roma, este movimiento resultaría desastroso, ya que el Imperio Occidental obtendría las provincias más pobres y la peor posición geográfica. Discutimos las razones de la supervivencia del Imperio Romano Oriental en comparación con la parte occidental en este video aquí. Por lo tanto, fue la decisión de Constantino de cambiar la base de poder del imperio a Estambul, lo que sentaría las bases para la muerte del Imperio Occidental y para el fortalecimiento y supervivencia posterior del Este. Se podría decir que la supervivencia del Este se construyó sobre la muerte del Oeste. Especialmente considerando que más tarde fue el Imperio Oriental quien estropeó las cosas más a menudo que el Occidente, teniendo que pagar el precio, como en 378, 395, 447 o 468, solo por nombrar algunas instancias. Hablé de todos ellos en este video aquí. Por lo tanto, estoy profundamente en conflicto con Constantino. Por un lado, su malvado carácter, pero por otro lado, su éxito militar contra los pictos y los francos. Luego, la fundación de un imperio que duró 1000 años. Pero por otro lado, esto se construyó debilitando el oeste. Luego, terminando las persecuciones contra los cristianos, lo cual fue muy bienvenido, pero luego favoreciendo al cristianismo hasta tal punto que presagiaba la condena de las viejas tradiciones sobre las que se fundó Roma. Por lo tanto, Constantino merece el nombre de El Grande para algunos, pero ciertamente no fue grande para otros. Y si estás interesado en aprender más sobre su ciudad, Estambul, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si quieres saber cómo se comparaba Estambul con Roma, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco a todos los amigos de la historia romana. Gracias, amigos del Imperio Romano y Bene Vale.